¿Les parece? Hoy, gracias. Gracias, Isbe. ¿Les parece si oramos antes de recording stop? ¿Les parece si oramos para que el Señor les quite todo espíritu de disensión, de discernimiento, para que les quite toda pelea, toda competitividad en mala? ¿Ya? Oramos a ti, Manu, a ti, competitivo. Papito, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque nos podemos reunir, porque no somos poquitas las personas que estamos aquí, somos un montón de gente que quiere seguir aprendiendo de ti, pero no aprender para conocer. De nada nos serviría tener todo lo que estamos haciendo como un mero conocimiento intelectual. Queremos poner en práctica tus enseñanzas, queremos elegirte a ti, queremos elegir la vida, queremos, a pesar del cansancio, que a lo mejor es un sentimiento o estado generalizado, Señor, te ruego que tú les des descanso a todos ellos, que renueven las fuerzas de aquellos que lo necesitan. No sabemos cómo vinieron el día de hoy, pero te ruego que tú hoy les des aquello que están buscando y que les des tranquilidad, paz en sus corazones. Señor, prepara nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, que nuestro fundamento de fe seas tú y no sea algo accesorio, Señor. Que lo que funde nuestra fe sea el amor y no simplemente una doctrina. Te amamos y ayuda a prepararnos para el día de hoy que se viene brígido. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén, dije. Amén. Gracias. Amén. Amén. Dijo amén. Falta de Amén, respeto, gloria a Dios. Señor. Oh, gracias, hermano. Ese es mi compadre. Amén, gloria. Y comenzó ahí. Sí, iba a poner muchas gracias a ese por apañarme también ahí con lo amén. Amigos, ¿quién sabe qué día toca el día de hoy? Viernes. Hoy toca el día viernes. ¿Les cuento algo? La serie está llegando a su final. La serie de la última semana está llegando a su final y eso quiere decir, muchas gracias, mi amor, por el tecito, y eso quiere decir que el quiz is coming. Para la teacher de inglés, ahí la Danielita Cunaza. El quiz is coming. Se dice así, está bien, ¿verdad? Pablito, usted que está en Canadá. Estoy bien, ¿verdad? Y es una forma de decirlo. Ya, muchas gracias. De una forma. Muchas gracias. Disculpe si no es la mejor forma, es la forma que aprendí en Game of Thrones. Ya, la cosa es que hoy vamos a ver el viernes. ¿Qué sucedió el viernes? ¿Alguien sabe, alguien tiene alguna idea más o menos de qué sucedió el viernes según el Evangelio de Marcos? El día de. El día viernes. Aquel día. Aquel día viernes. No lo diga, Josué, por favor. El día de. No lo diga, por favor. El día B de viernes. Ok, ¿alguien sabe lo que sucedió el día viernes, por favor? ¿Nadie sabe? Me siento solo, ultra solo. Cuando vendieron a Dígame. Jesús. ¿Cuándo qué? Cuando lo agarraron, o sea, cuando lo hicieron, cuando le dieron el beso. ¿Cuándo qué? No te escucho bien, perdóname, Cotecita. ¿Cuándo lo apresaron? Eso. ¿Cuándo se lo llevaron? ¿Alguien? ¿Qué más sucedió el viernes? ¿Quién me puede decir? Lo traicionaron. Lo traicionaron. ¿Qué más? Cuando Pilato lo mandó a crucificar. Muy bien, ahí estamos, por ahí vamos. Pilatos, muy bien. ¿Quién más? El hecho más importante del día viernes, ¿cuál es? La crucifixión. La crucifixión, ¿quién lo dijo? Yo, la Isa. Isa, muy bien, el día viernes. Isabel Valenzuela, hermana de Josué Valenzuela, dio en el clavo. Le cortaron la oreja a un guardia, y él se la pegó. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ese. Oye, el día viernes es el día de la crucifixión.
según nuestro año cristiano, este es el día más solemne que existe y sucedieron un montón de cosas. La cristiandad griega, ¿saben cómo le llamó a esto? Le llamó el Viernes Sagrado, o nosotros también lo conocemos como el Viernes Santo. San Viernes, bueno, San Viernes creo que significa otra cosa, es cuando se va a tomar, ¿no? Bueno, omitan lo de San Viernes, pero el Viernes Santo, ¿no? Los alemanes, o la cristiandad alemana, le dice el Viernes Triste, pero en el mundo anglosajón le dicen el Buen Viernes. No sé qué a ustedes les parece, pero a mí me parece como terrible el Buen Viernes, llamarle a este día, el día de la crucifixión, un Buen Viernes. ¿Les parece bueno? Bueno, pero muchos cristianos tienen esto de coincidir en que sí, es un buen viernes, porque a pesar de lo horroroso que pasó ese día, a pesar de lo espantoso que pudo ser, hubo un evento que esta crucifixión logra, que es la redención del mundo completo. Eso es lo que dice o afirma el mundo cristiano en general. ¿Cómo olvidarlo? Ya no puedo olvidarlo, dice el S. Bueno, dice, cada vez, chiquillos, cada vez que nosotros vemos en la Biblia, y ahora quiero que ustedes abran su mente, yo tenía un pastor que decía, y nos hacía repetir, mi mente y mi corazón, repitan conmigo para acordarme de mi pastor, mi mente y mi corazón, gracias por los que repitieron, este equipo, Podemos abrir los micrófonos. se nota el cansancio, abra los micrófonos, señor. Perdón. Mi mente Mi mente y mi corazón. Mi mente y mi corazón. Son tierra fértil para la palabra de Dios, decía mi pastor. Son tierra fértil para la palabra de Dios. El medio atado. Amigo, hoy espero que podamos ver esta enseñanza con altura de mira y todo lo que se diga acá sea con altura de mira. Si usted queda con alguna duda, estoy haciendo advertencias previo a, si usted queda con alguna duda, si usted tiene alguna incógnita, usted viene y se acerca a nosotros, se puede acercar a Ana Paula, a Josué, a mí, se puede acercar y nosotros podemos tener una grata conversación al respecto, ¿ya? Porque vamos a hablar de lo que sucede el viernes. Les quiero contar que cada vez que un evento es narrado en nuestras Biblias, en este caso Nuevo Testamento, en este caso Marcos, nunca va a estar carente de la interpretación y un sentido teológico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, chiquillos, y este es un ejemplo claro. Si yo muero, pongamos el ejemplo de que yo me muera, ¿ya? Algo muy posible, dada la vida frenética que llevo. No. Supongamos que muero. Cuando muera, ustedes van a decir, bueno, en el cementerio, o van a recordar mi vida, van a decir, bueno, el Santiago era un tipazo. Perdón, Santiago era un hombre muy guapo. Van a empezar primero con los aspectos físicos, ¿no? Alto como él solo. Me van a recordar más alto de que lo que probablemente era. No, si igual era alto. No, si tenía su tamaño. Van a decir, no, Santiago era de tal manera, era buena onda. Algunos van a decir otras perspectivas de mí. Unos van a decir una cosa, otros van a decir otra. Unos van a decir, no, él era un pastor cercano. Otros van a decir, no sé si tan cercano, pero era buena onda, era chistoso. Y estos son los evangelios, chiquillos. Los evangelios, ustedes se van a dar cuenta que tienen distintas formas de ver e interpretar un suceso que acontece, un suceso que quizás lo ven, y tienen distintas formas de interpretarlo. Ahora, ¿qué pasa? Añadamos a mi muerte. Yo morí, listo, me recuerdan bacán. Pero si el día de mi entierro, imagínense esto, el día de mi entierro, ustedes van al entierro de mi persona, van a consolar a Ana Paula, y de repente cuando van a tirar la tierra para enterrar el ataúd, o cuando van bajando el féretro, ustedes van a ver que la puerta, ¡pah!, yo la rompo de una patada, y la puerta se abre y yo resucito. Y después de un tiempo, me están pescando, ¿cierto? Y después de un tiempo, muchas gracias, yo pensé que ya lo había perdido. Y después de un tiempo, yo les dejo una misión y ¡pah!, desaparezco de repente, de la nada, chao, desaparecí. Yo esperé eso con mi amigo, ¡ay, qué triste ese! Pero imagínense, pego una patada, después de un tiempo les dejo una misión y desaparezco. ¿Cómo van a contar mi historia? Ya mi historia ya no va a ser el recuerdo de un pastor que yo quería mucho. Ahora ustedes van a decir, lo que hizo él resucitó. Lo que yo le voy a contar a la gente adquiere otro sentido. Entonces las palabras que dijo Santiago tienen otro sentido. Lo que dijo, lo dijo por esto.
lo que dijo, lo dijo. Entonces Jesús pasa con lo mismo con Jesús. Porque recuerden, los evangelios son escritos posterior al hecho pascual. Fueron escritos años posteriores. El de Marcos, que es el primer evangelio escrito, es en el año 70 que fue escrito. Entonces es posterior a ello, y lo que va a recordar Marcos, o lo que va a ver Marcos de esto, es que es como él lo interpreta, porque las palabras de Jesús adquieren otro sentido después de su resurrección. Las palabras de Jesús vienen con un sentido diferente, y cada uno de los evangelios va a interpretarlo de acuerdo a lo que está viviendo y darle un sentido distinto por el suceso que sucedió. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Sí. Por favor, necesito que ustedes se vayan desbloqueando el micrófono y me vayan diciendo sí, sí no, si no para hacerlo de nuevo. Ok. De nuevo. Entonces, lo que leemos, chiquillos, lo que leemos en el texto bíblico, lo que leemos en Marcos o lo que leemos en cualquier parte de la Biblia, nunca va a ser una crónica que nos informa de manera objetiva un acontecimiento, un hecho y nada más. No se trata solo de historia. Todo relato bíblico, toda parábola, toda historia que cuenta la Biblia, tiene una intención comunicadora de parte del autor del texto, que se mantiene interactuando obviamente con la comunidad, con quienes le está escribiendo esto. Y los eventos en el texto bíblico no son importantes, y escúcheme bien lo que voy a decir para que no diga, ay, ya está diciendo herejías. No, los eventos en el texto bíblico no son importantes solo porque ocurren, sino porque ocurren con un sentido. Y ese sentido es lo que el escritor, el autor del texto, trata de explicarle a la audiencia. ¿Se entendió? No es importante solamente por el simple hecho de que ocurrió y ya. Es importante porque ocurre, o lo que está relatando tiene un sentido que quiere darle el autor. Eso es lo que importa. Entonces, por ejemplo, en un día normal, ¿ustedes hacen muchas cosas o pocas cosas? A veces muchas cosas. Muchas, a veces pocas, a veces no, me levanté, mira, hoy no quise hacer nada, vi un par de películas, almorcé, después me volví a dormir, bla, listo, bacán. Un día sábado, por ejemplo. Pero el día viernes suceden un montón de cosas. Y por eso estoy dando esta explicación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a Marcos le encanta ordenar su relato en Marcos? En Marcos, no en Marcos la persona, sino en Marcos de Marco. Un Marco, ¿ya? ¿Sí? Ok, y este día viernes no es la excepción, chiquillos. El día viernes no es la excepción. Marco de foto, algo así. Este día viernes no es la excepción porque Marcos también va a ordenar los sucesos de acuerdo a los eventos que expondrá. Entonces, Priscila, si puedes, por favor, compartir la pantalla, la primera imagen que te mandé. Por favor. En cualquier momento, Priscila Torres. Ahí sí. Quiero que anoten esto, por favor, porque así es como lo divide Marcos. Marcos va a dividirlo en segmentos de 3 horas este día. Va a dividirlo 6 a.m., 9 a.m., 12 p.m., 3 p.m. y 6 p.m. Esos son los sucesos que suceden, valga la redundancia, el día viernes. Y quiero que los anoten ahí. Vamos a ver cada uno de estos sucesos. Muchas gracias, Priscilita. Vamos a mandarlo esto también al grupo. ¿Se puede, por favor? Si es posible, voy a continuar con la musiquita para la concentración y esas cosas. Ok, ¿lo anotaron? ¿Están ready? Muchas gracias. No alcanzó a anotar. Vamos a mandarla al grupo, amigo. La vamos a mandar al grupo. Enviado, dice la Tam. Muchas gracias, Tam. Le puse un pantallazo. Muy bien, señores. Es la manera de hacer las cosas el día de hoy. Ok, vamos a ir al primer relato. 6 de la mañana. ¿Por qué dice 6 de la mañana? Vamos a ir a Marcos 15:1. Por favor, ¿quién puede leer ese texto? Yo les voy a contar, vamos a leer solo el primer versículo para que veamos la hora, constatemos la hora, y vamos a leer el primer versículo y después el resto se los cuento yo. ¿Ok? ¿Les tinca? Ustedes pueden seguir la lectura con el texto, pero Marcos 15:1. ¿Quién lo quiere leer? Yo. ¿Quién es yo? ¿Feñita? La Feña. Muy bien, por favor, léalo nomás. Dice Jesús ante Pilato. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes, con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Perfecto. Hasta ahí nomás, mi Feñita.
tan pronto como amaneció, temprano en la mañana. Otras versiones dan la hora exacta, otras no. 6 de la mañana es la hora que aparece en mi Biblia. Chiquillos, les cuento algo. Este día viernes, Jesús es llevado donde Pilatos, el día temido. Pilates, no es Pilates, es Pilatos, por si acaso. Hay un grupo de WhatsApp. Sí, Jorgito, te vamos a agregar al grupito de WhatsApp. Usted ya se merece ser acreedor de este grupo de WhatsApp. Entonces, Pilato, ustedes recuerdan que Pilato ya está en Jerusalén. ¿Cuándo está en Jerusalén? Recuerden que estaba para esta semana de la Pascua. Tanto Jesús como Pilato entran. Recuerden que hay una entrada el día domingo, la entrada triunfal o antitriunfal, que podríamos decir, ¿no? Jesús entra en un burro. ¿Y Pilato en qué entra? ¿O en qué entra el César? ¿En qué entra esto? Entra en un caballo. ¿Se acuerdan de esta diferencia o no? Gracias, están muy participativos el día de hoy. Muchas gracias, iglesia. ¿Y qué? Está como mi papá. Papá, ¿vienes a buscarme o me voy en bus? Ok. Ok, ¿qué? Ya. Sí, entra en un caballo. Sí, señor, ok, ya. Entra en un caballo. Pilatos entra en un caballo. Esta entrada triunfal, hay uno que entra en este desfile que es escandaloso. Los habitantes que estaban en Jerusalén y los que venían de visita para celebrar esta Pascua, adivinen qué. ¿Qué les querían decir con esta entrada triunfal, por decirlo de una manera? Oigan, pueblo que está aquí, que está oprimido por nuestra apreciada Roma, aquí no va a suceder un nuevo éxodo, porque ellos vienen, imagínense todas las filas romanas, él viniendo en un caballo, él viniendo con todo el poder de dominación que tenía Roma contra ellos. Vienen en esto y les dice, oye, aquí no va a suceder un éxodo. Ustedes no piensen que Roma es como cualquier imperio. Roma no es como ustedes se lo están esperando. Ustedes creen que esto es Egipto. Esto no es Egipto. La bota de Roma, la bota romana pisa fuerte, brother. Y nosotros no estamos ni ahí con dejarlos ir, no estamos ni ahí con irnos de aquí, no estamos ni ahí con movernos. Esto no es Egipto, esto no es el imperio de Egipto. Somos romanos, y los romanos somos distintos y hacemos las cosas distintas. Mientras tanto, sucede esto. Jesús entra en un burro, algo muy distinto, la violencia y la paz. ¿Se dan cuenta? Ese tema, algo muy violento, algo de dominación totalmente, y algo de paz, ya lo vimos el día domingo. En Jerusalén, Pilato estaba ocupando el palacio del ya fallecido de Herodes el Grande, y Jesús llega al interrogatorio. Esto es lo que está sucediendo en su texto bíblico, usted puede ir corroborándolo, yo se lo voy a contar. Jesús entra al interrogatorio inmediatamente. Cuando entra, Pilatos le hace una pregunta. ¿Quién me puede decir la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Si la saben ahí o si la tienen en el texto. ¿Eres tú, Dios de los ¿Eres tú el judíos? rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Muy bien, Manu, muy bien. ¿Quién más dijo? Esa voz era de la Feñita, creo también. Muy bien. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y esta pregunta es cargada de ironía. Y cuando una pregunta está cargada de ironía, quizás se espera una respuesta que sea de la misma forma. Y Jesús responde, tú mismo lo dices. Y de ahí en adelante, Jesús no dice ni una palabra más hasta llegar a la cruz. Y uno dice, pobrecito Jesús, ya no daba ni ganas de hablar, ya no quería decir nada. Jesús le dijo, tú mismo lo dices, con la misma ironía que Pilatos le hace la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Burla, ironía. Jesús, tú lo dices. Y no dice nada más. Y uno dice, pobrecito Jesús, ya no quiere decir, no es pobrecito, amigo. El silencio no es sinónimo de sumisión en esta vocación. Guardar silencio y frente a una autoridad, frente a un interrogatorio, o sea, están entrevistándote y tú quieres guardar silencio, es una manifestación de rebeldía, es una resistencia, no violenta, pero es resistencia al fin y al cabo. Y quiero mostrarles algo que puede, ¿cómo se llama? Priscila, si me dejas compartir a mí un poquito, voy a compartir yo pantallita. Les voy a mostrar algo que puede ejemplificarlo más esto del silencio, que no es señal de sumisión. Vamos a ir, espérenme. Estoy buscando. En cualquier momento. Sí, señor.
Ahí está. Y este es el acto más típico de poder... Ahí sí. Ustedes me dicen si se escucha. Esto les va a dejar claro el tema del silencio. Tu fama es bien merecida, español. ¿Se escucha, verdad? Creo que haya gladiador que te supere. Sí. Este jovencito Sí. cree que eres la reencarnación de Héctor. ¿O era Hércules? Pero ¿por qué nuestro héroe no se descubre y nos dice su nombre? ¿Tienes un nombre? Mi nombre es Gladiador. Ironía. ¿Vieron el tema? Le dice con ironía, ¿tienes un nombre? Y él con la misma ironía responde, mi nombre es Gladiador. Como la misma escena de Jesús. O sea, perdón. ¿Cómo te atreves a darme la espada? ¡Esclavo! Te quitarás el casco y me dirás tu nombre. Y ahí recién tiene que quitarse el casco. ¿Vieron cómo tiene que hacer, de cierta forma, poner su presión de poder Joaquín Phoenix interpretando a este César, ¿no? Tiene que poner su misión de poder porque este loco no le quiere decir. Le está dando la espalda totalmente y no lo pesca. Jesús hace exactamente lo mismo. Jesús guarda silencio. Dice desde que Pilato le responde a Pilato y de ahí guarda silencio. Eso no es una sumisión. Este no es pobrecito, ay, se quedó calladito. No, esto es una protesta lo que está haciendo Jesús. ¿Lo sabían? ¿Lo habían visto así? Sí, no, me hacen con la cabeza por último. Nunca. Muchas gracias, Davidcito. Entonces, después Marcos nos muestra algo, una tradición que hay ahí. Y aquí viene nuestra primera herejía de la noche. La tradición, ¿cuál creen que es la tradición que hay entre el Imperio Romano? ¿Cuál es la tradición que viene en ese mismo día? ¿Qué dice más abajito? Algo hay por ahí. ¿A quién van a soltar? ¿Soltar a un preso que la gente pidiera? Soltar a un preso. Liberar a alguien. Dice que la costumbre, o Marcos muestra que había una costumbre de soltar a un prisionero en tiempos de Pascua. Era una costumbre, les digo la verdad, resulta bastante curiosa. Porque se ha considerado registros históricos extrabíblicos y no muestran que existe esa costumbre. Vuelvo a repetir, se ha considerado registros extrabíblicos que dicen que esa costumbre no existe o no existió. ¿Por qué? Porque Roma no tenía ningún interés, Pilato no tenía ningún interés en congraciarse con nadie, con ningún habitante de un territorio que estaban ocupando. A ellos no les interesa. Él ha actuado con violencia siempre. Dice, nunca lo vi como una protesta, siempre pensé que era una sumisión. Gracias, Gemi. Dice, él ha actuado con violencia, chiquillos. O sea, Pilato siempre ha actuado con violencia y apenas hay una señal de insurrección, apenas hay algo de rebeldía, ¡pah!, le ponen la bota romana encima, lo matan, no están ni ahí. Entonces es como muy extraño esto que nos muestra Marcos, esta costumbre que nos muestra Marcos. Y el prisionero que lo van a soltar, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el prisionero candidato a ser liberado? Barrabás, muy bien, Yerti, muy bien los que hablaron ahí. Barrabás. Y Barrabás es un rebelde, es acusado de homicidio este compadre. Pero no quiero que se confundan, este loco no es cualquier asesino. Este no es un asesino en serie, no es alguien que esté matando ahí por la vida o que vaya matando a gente de su pueblo. Este compadre es alguien que está buscando la liberación de su pueblo, del pueblo romano que los tiene tan oprimidos, pero ha tomado las armas como su camino. Ha tomado las armas como este camino para lograr esa liberación de su pueblo. De hecho, Barrabás no va contra su población civil, va contra el Imperio Romano definitivamente. Imagínate si Pilato va a querer liberar a alguien que tiene esta calaña, que ha matado a tantos soldados romanos probablemente. Es casi imposible. O al menos es muy curioso que eso haya querido suceder. Entonces, para muchos Barrabás puede ser quizá el legítimo heredero de aquellos macabeos que lucharon hace un siglo atrás con los griegos, no sé, pero este, más que ser un héroe popular, es alguien que ha decidido tomar en acción, más que orar, ha decidido tomar las armas y partirles toda su madre a todos los romanos, algo así. Jesús, por otra parte, sí, Jesús ha desafiado al imperio, Jesús ha desafiado a la religión,
pero lo ha hecho por otro camino. No propone la liberación por medio de las armas. Su mensaje es un mensaje de paz. Y están aquí los dos caminos distintos, el de Barrabás y el de Jesús. La violencia y la paz. Y de repente hay una multitud que grita. ¿Se acuerdan que hablamos de la multitud hace unas semanas atrás? Y dijimos, había una multitud que gritaba, dice, que crucifiquen a Jesús y otras que liberen a Barrabás. La multitud gritaba. Quiero contarles algo. Están en la época de Pascua, es época de celebración. Y esto es temprano en la mañana, 6 de la mañana. Sean sinceros, ¿ustedes se levantarían a las 6 de la mañana para algo así? No, ¿verdad? No. Dudoso. Por eso dicen que la multitud, muchos dicen, la multitud, la misma multitud que recibió a Jesús el domingo de Ramos, es la misma multitud que después gritó, crucifíquenlo. Falso, mentira, esta multitud no es la misma. Multitud, la palabra multitud ya es como muy extraña, muy ambigua. ¿Cuánto es una multitud? ¿Cuánto es mucha gente? Es extraño, pero ellos probablemente hayan sido personas que fueron adoctrinadas, que fueron pagadas, que fueron compradas. ¿Para qué? Para que este proceso sea... 3 son multitudes. Bueno, muchas gracias. Ese sí. Para que este proceso sea sin estorbos, para que no haya estorbos. Alguien les pagó a estos tipos. Es una multitud manipulada que tiene una instrucción fija. Gritar la liberación de Barrabás y decir que crucifiquen a Jesús. Y esta elección, chiquillos, ¿a quién eligen? ¿A Jesús o a Barrabás? Todos sabemos la historia, eligen a Barrabás. ¿Por qué les digo que este tema es muy simbólico y por qué menciono que es curioso que haya una liberación en época de Pascua? Porque recuerden, cada autor va a escribir en su contexto de acuerdo a lo que ellos están viviendo y va a interpretar la vida de Jesús también de acuerdo a su vida. Y en el año que está escribiéndose Marcos, en el año 70, sucede algo que va a resonar muy fuerte en los oídos de aquellas personas. Es que fue en ese momento, en el año 70 más o menos, que los judíos no miden las fuerzas de sus adversarios, los romanos, y deciden los judíos levantarse en armas contra Roma. Y comienzan y atacan, y los romanos los aplastan. Los aplastan de tal manera que destruyen el templo de Jerusalén. A ese nivel. De hecho, lo único que quedaba del templo de Jerusalén antiguo era el muro de los lamentos. Eso para darles una idea más o menos. ¿Se imaginan cómo iba a sonar con un sentido tan brígido? Barrabás no solamente es una persona, dice, no quedará piedra sobre piedra, fue la profecía de Jesús. Profecía probablemente que toma un sentido especial viendo este contexto en el que está escrito. Chiquillos, no es el acontecimiento, es el sentido que se le está dando al acontecimiento. No es si Barrabás existió o no existió, porque muchos aquí van a decir, bueno, pero Barrabás existió realmente. No importa si existió, la pregunta no es si existió, lo que importa es lo que significa Barrabás. Aquí empieza a explotar algunas cabezas. No importa si existe o no existe Barrabás, lo importante es que en el año en que se está escribiendo y que están leyendo estas personas este texto bíblico, están leyendo que la gente gritó sobre la violencia, escogió la violencia que representaba Barrabás versus la paz que representaba Jesús. Y la gente una y otra vez sigue eligiendo la violencia. Dijo, pasó antes con Jesús, cuando gritaban por Barrabás que lo liberen y a Jesús que lo crucifiquen. Y está pasando hoy, mientras se está escribiendo. Entonces, hay dos caminos frente al mismo objetivo, violencia y paz. Y hasta el día de hoy, chiquillos, la humanidad repite el mismo patrón, al igual que en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan de esa decisión que tuvieron que tomar frente al árbol? Estaban decidiendo si es que le hacían caso a la serpiente o a Dios. Es lo mismo que se está relatando. Miramos el pasado, lo consideramos, pero las decisiones siguen siendo las mismas. Nos cuesta mucho aprender, ¿o no? Eso sucede. Lo importante de Barrabás es el símbolo detrás de Barrabás. Es el eterno retorno. Es el símbolo de Barrabás. Otra vez, brother. Otra vez. Estamos viviendo
lo que ya vivió Jesús. Eso le está diciendo Marcos en otras. Por eso los que están leyendo eso dicen, oye, volvemos a cometer los mismos errores. Estamos eligiendo la violencia, tomamos las armas, quisimos levantarnos contra los romanos y nos aplastaron, porque la violencia solo trae más violencia. ¿Por qué no elegimos el camino de la paz? ¿Se dan cuenta que también estratégico Marcos le está dando a elegir un camino mejor del que ya eligieron? Nos aplastaron. ¿Por qué no elegimos la paz? ¿Por qué no elegimos el camino de Jesús? Ese es el símbolo. ¿Se está entendiendo? Está brutal, ¿no? Amén. Sí. Ese es uno de los eventos que sucede. Después Jesús es condenado y ya va conducido al pretorio, se dice, ¿no? Pretorio, bueno. Sí, allí, pretorio. Muchas gracias. ¿Quién dijo? ¿Quién me corrigió? Yo. La Gemi. ¿Quién es? La Gemi. No lo haga más. Gemi No era lo haga la- más delante de la gente. Pero Gemi si era de la preguntaste, multitud. Santi. No, estoy bromeando. Entonces Jesús ya es conducido al pretorio, gracias Gemi, y ahí empieza su tortura física, su tortura mental, y el camino al Gólgota ha comenzado. 9 de la mañana, señores, eso pasó a las 6, todo lo que les conté pasó a las 6 de la mañana en el transcurso, ahora son las 9 de la mañana, tu reloj marca las 9. Vamos a ir a Marcos 15:25, por favor, Marcos 15:25, rápido. Amén. Era la hora Vamos. tercera cuando le crucificaron. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Muchas gracias, Davidcito, y yo les voy a ir contando. Muy temprano en la mañana, ahí la Tami va poniendo los textos. Muchas gracias, Tami. Era la hora tercera. En otras Biblias va a decir directamente eran las 9 de la mañana, ¿ya? Depende de la traducción. Hay traducciones que son un poquito más dinámicas y que van a decir eso. Ok. 9 de la mañana. Hace algunos días Jesús entra en la ciudad de Jerusalén y entra aclamado por una multitud. Ya dijimos que la multitud no era la misma que le pidió su crucifixión. Ok, entra aclamado por la multitud a Jerusalén. Hoy está saliendo de Jerusalén. Y si Pri, otra vez puedes compartir la pantalla en la otra imagen que te di. Please, 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 please. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora, si entró por Jerusalén, aclamado por toda esa multitud, por toda una multitud, ahora sale de la ciudad o a las afueras de la ciudad donde se encuentra el Gólgota y sale abandonado por todos. Imagínense, este fue el camino. Desde el palacio, espérate, ¿dónde tengo esto para anotar? Desde el palacio de Herodes de Antipas hasta el Gólgota. Oye, es el manso trayecto. Esto queda a las afueras de la ciudad de Jerusalén, queda justo por las murallas, justo donde están las murallas que delimitan la ciudad de Jerusalén. Ahí queda el Gólgota, que significa la calavera. Muchas gracias, Peri. Era solamente para darles una gráfica, este gráfico de cuánto tuvo que caminar más o menos. Solo eso. Ahí se lo están imaginando, ¿verdad? Díganme que ustedes también son gráficos como yo y se lo imaginan y todo está en su cabeza. Pero, ¿recuerdan con cuál de los discípulos inicia su ministerio Jesús? Con un hombre llamado Simón. Pero este Simón ya no está en este momento. Jesús ha sido abandonado por todos sus discípulos. Y Simón, de los primeros discípulos de Jesús, tampoco está. Y Jesús ya no puede más con la cruz. La cruz está siendo tan pesada para él y de repente aparece un desconocido con el mismo nombre de su discípulo, Simón de Cirene. Este hombre es obligado a ayudar a Jesús porque ya está débil para cargar la cruz. Qué pena que quizá ese que pudo ayudarlo a cargar la cruz hubiese sido su Simón, su Pedrito, su roca. ¿Dónde estaba? Ya lo había abandonado. Ahora queda otro. Es Simón de Cirene. Ustedes saben que esta procesión romana, estos condenados a la cruz que tienen que cargar este palo, el patibulum, es la costumbre romana. O sea, estos acusados es como el acto de vergüenza que ellos tienen que cargar para que todos vean. No cualquiera es crucificado. Qué brígido. ¿Por qué lo acompañó un extraño en ese trayecto, loco? Porque es un extraño el que tiene que acompañar. Y a veces, una reflexión, una relectura rápida. A veces en la vida, quienes nos ayudan a cargar la cruz no son aquellos que siempre han estado. A veces son extraños que Dios pone en el camino que nos ayudan a cargar tantas cruces tan pesadas de la vida. Tantas cargas difíciles. Son extraños.
Dios nos ayuda igual. Eso es una muestra de que Dios nos ama y que manda a alguien igual para que nos ayude con esas cruces. Ok, eso, relectura, paréntesis, aparte, continuamos con la historia. Estábamos en esto. Y está bueno o no está bueno. Está bueno, gracias. Yo lo estoy disfrutando, señores, yo lo estoy disfrutando. Espero que usted también lo esté disfrutando porque yo lo estoy disfrutando. Gracias, Heltiton. Estoy disfrutándolo. Está este extraño cargando la cruz, la procesión romana. Miren todos. Aquí viene un hombre, no un cualquier hombre, cualquier rebelde, cualquiera que ose rebelarse contra el imperio romano va a terminar así mismo como estos hombres que están cargando la cruz. Cualquier persona que tenga y que muestre un acto de insurrección va a tener el mismo fin que han tenido todos estos. Y ahí está Jesús y Simón de Cirene ayudándolo. Y se dirigen al Gólgota. Ya cuando se encuentran en el Gólgota, siempre en este palo le clavan en el poste una placa que dice ¿por qué son crucificados? ¿Qué decía la de Jesús? El rey de los judíos. Así decía la causa de la crucifixión. INRI, es el INRI, el flaco INRI, decían ahí por ahí. Entonces, probablemente esa es la parte burlona de los romanos, ¿no? Es su forma de hacer la ironía. Así como le preguntaron, ¿eres tú el rey de los judíos? Esa misma ironía la colocan en la placa de Jesús que está en ese travesaño. Y después la ropa se reparte entre los soldados. Difícilmente eso tiene que ver con el valor de la ropa, porque hay muchas personas que han hecho estudios de eso y han dicho, no, es que la ropa de Jesús era lino, eso era muy caro, entonces los soldados se peleaban por eso. No. Esto es un trofeo de guerra, amigos. Ellos se reparten la ropa y le quitan todo lo que tiene, todo lo último que le da dignidad a un hombre, su ropa. Jesús probablemente fue crucificado desnudo allí. Le quitaron lo último de dignidad y se la reparten entre ellos. Y así toman esta profecía que había en el Salmo 22, las ropas partidas, la burla de la gente y el grito desgarrador con el que Jesús rompe el silencio. Hay el Salmo 22 que hace eco con esto, ¿no? Y ahí Jesús grita y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eloí, Eloí, lama sabactani. Es heavy eso, ¿no? ¿Ok? Y continúa. Este día parece eterno, chiquillos. Parece eterno porque en este trayecto hasta las 12 de la tarde, de las 9 a las 12, hay dos bandidos que están, uno a la izquierda y uno a la derecha. Hay dos bandidos, dos ladrones. Ustedes conocen bien la historia de estos ladrones. ¿Quiénes son? Son como desconocidos, ¿no? Pero la ironía de Marcos es evidente. Esto es irónico. Hay dos personas, uno a la izquierda y uno a la derecha, y lo dice uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Saben qué? Era el mismo lugar donde le pidieron hace un tiempo atrás, en una conversación, Jacobo y Juan estar con Jesús. Le dijeron, maestro, ¿podemos estar a la derecha, a tu diestra, cuando venga el reino? Cuando vengas en tu gloria. Eso es brígido. Ellos le dijeron que iban a beber el mismo trago amargo que Jesús estaba viviendo en ese momento. Es que Jesús, cuando habló de llevar la cruz, no se los dijo necesariamente en un sentido metafórico, quizá. Si los discípulos no hubiesen abandonado a Jesús, si no lo hubiesen abandonado al Maestro, probablemente Jesús estaría rodeado de amigos y no de unos revolucionarios hostiles, porque no eran ladrones. Si tenían la cruz era porque el castigo romano para la revolución. Heavy, ¿no? Y ahí termina nuestro segundo acto de esta segunda temporada. Ahora, entre las 12 y las 3 p.m. ¿Vamos al texto? Vamos al texto. Marcos 15, 33 al 34. ¿Quién puede leerlo? Yo. Dele nomás, Javierito, vamos. Dice así, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Perfecto, Señor. Muy bien, Javierito.
Aquí viene el periodo, ahí, bueno, ahí dice la hora sexta, la hora novena, y nos confunden. Otras traducciones dirían entre las 12 y las 3 p.m. De las 12 p.m. hasta las 3 p.m. Periodo y lapsus de 3 horas lo coloca Marcos. Y aquí describe un periodo de oscuridad. Dicen que esa es la primera de 2 señales que existen. Hay 2 señales aquí. Esta es la primera, si lo quieren anotar. La primera es la oscuridad. El momento de la muerte de Jesús hay un eclipse de 3 horas. Bueno, si se le puede llamar eclipse. Hay muchos que lo han dicho eclipse. Y esto nos recuerda, algo quiere recordar este pasaje. Recuerden, lo que está diciendo no es algo objetivo, no es algo histórico. Lo que está diciendo es algo con un sentido. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué quiere recordar estas 3 horas de oscuridad? Nos recuerda la oscuridad de Egipto por 3 días, o la oscuridad al mediodía, que es anunciado como juicio a Jerusalén, ahí lo vemos en Jeremías, o también puede ser recordarse el juicio sobre Israel, mencionado en Amós, que él también anuncia esta oscuridad en medio del día. No sé si lo recuerdan, ahí podemos ver los pasajes más adelante. Uno dice, ya, pero ¿hubo un eclipse o no hubo un eclipse? ¿Era un eclipse o no era un eclipse? Bueno, esto no es necesario, chiquillos, defenderlo con ciencia. No me interesa defenderlo con ciencia. Porque la oscuridad aquí tiene un sentido simbólico profundo, un sentido simbólico profético. La oscuridad muestra el juicio de Dios sobre la ciudad. En este caso, sobre el orden político y religioso establecido. Eso muestra esta oscuridad. Por eso dice que hubo 3 horas de oscuridad. O sea, hubo un juicio, hubo algo profético, el juicio de Dios en contra de esto político que crucifican a Jesús y los religiosos que también lo hacen. Jesús ha recibido la reafirmación de su papá, del Padre, y lo ha recibido en 2 ocasiones. ¿Se acuerdan cuándo? ¿Cuándo recibió la reafirmación Jesús en su ministerio? Cuando es bautizado por ¿Cuándo se bautiza? Cuando es bautizado, ¿cierto? Y se abren los cielos, y en el cielo se abre, ¿y qué dice? Este es mi hijo amado en quien me complazco. Josué el otro día predicó de eso. ¿Y en dónde más? Josué lo dijo. Y en la transfiguración. En el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan que vienen 2 personajes en la transfiguración? Elías y Moisés, los que representaban el Antiguo Testamento, y les dicen, a él escuchen. Simbólico también. Y en esos dos momentos, esta voz del cielo dice, escuchen a mi hijo, este es mi hijo amado. Esto es lo que está diciendo. Es netamente simbólico. Pero ahora, ahí el Padre, ahí Dios le da un espaldarazo tremendo a Jesús, ¿no? En su ministerio, en estas 2 ocasiones. Pero en este momento, en el momento más difícil, parece que Dios guarda silencio. Y Jesús reclama el abandono de Dios. Algunos cientos de años después, obviamente, y las nuevas interpretaciones teológicas van a decir, bueno, Dios tuvo que abandonar a Jesús en ese momento porque, bueno, Jesús te estaba cargando el pecado de la gente y por eso Dios no puede estar con los profanos, por eso Dios no puede, si Dios es tan santo, no podía. Bueno, eso lo van a decir. Pero yo les pregunto, ¿es eso lo que nos enseña realmente la Biblia? ¿Es lo que la lectura de Marcos nos está ofreciendo en esto? ¿Es que Dios se separa de Jesús, que rompe Dios su unidad? ¿Tienen que quebrarla porque hay pecado? Eso no proviene del texto bíblico, amigos. Eso viene de intentos de explicar a lo mejor esta situación, pero no proviene del texto bíblico. Eso no nos está diciendo Marcos. Yo difiero con eso, no creo en eso. En este momento no me voy a ocupar del texto en sí, pero basta decir que Jesús, desde el verso 1 del Evangelio, se nos ha presentado como algo divino, como un divino. Pero es aquí también en donde Jesús en su cuerpo humano no es inmune al dolor físico ni al dolor psicológico. Por eso en el momento de expirar, ¿se dice? Expirar, así. Grita esto desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otras interpretaciones dirán que Jesús en ese momento lo que estaba haciendo era orando el Salmo 21, que era este dicho, ¿por qué me has abandonado? Sentir el abandono de Dios, pero también esta parte humana. Y hay una segunda de las 2 señales, dijimos que era una era la oscuridad, que es algo simbólico, y la segunda tiene que ver con
el velo rasgado, el velo del templo rasgado. Ustedes han escuchado, se rasgó el velo, bla, bla, bla. Pero si ustedes se acuerdan de que en este tema, lo que estaba pasando en el templo, lo que sucedió en el templo con Jesús, Jesús se enrabia con el templo. Entonces este símbolo también es un juicio. El otro fue un juicio sobre la ciudad, sobre la religión, sobre la política. Y esto del velo rasgado también es un símbolo. Y es el símbolo sobre el templo directamente. La cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. Así era, ¿no? Entonces, esto tenía un acceso tremendamente restringido. Y solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote a esa parte cuando se rasgaba la cortina. Entonces, ¿qué simboliza o qué está diciendo Jesús en este texto? ¿Qué quiere decir Marcos con lo que nos está diciendo? Que el velo se rasgó, que ya no hay distancia, ya para relacionarnos con Dios ya no se necesita el templo, brother, ya no se necesitan los sacrificios, ya no se necesita eso, ya no necesitamos de los sacrificios, ni siquiera necesitamos de un templo. El templo es tan pervertido, el templo es una cueva de ladrones, dijo Jesús. ¿Se acuerdan que esta cueva era donde se escondían los ladrones? Qué brígido. Entonces el templo, se rasgó, ya no hay nada más. Y cuando pasa eso, este símbolo, no está ninguno de sus discípulos, ninguno de los 12 se encuentra ahí. Y el Evangelio de Marcos deja claro que no hay ninguno de ellos. Y el primero que exclama que Jesús es el Hijo de Dios, adivinen quién fue. Centurión. Un centurión romano, una autoridad del imperio. Esto puede parecer mentira, ¿no? ¿Cómo va a decir esto? Pero esto tiene un profundo significado. En la teología romana, ¿quién era el Hijo de Dios? El emperador. Existen inscripciones antiguas que dicen que el César es el salvador del mundo. O sea, es aquel que viene a traer paz, es el Hijo de Dios. Ahora, si un imperio declara que un judío marginal como Jesús es el Hijo de Dios, ¿esto qué significa? ¿Qué significa, chiquillos? ¿Que el emperador es o no es el Hijo de Dios? No es el emperador el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es este marginal. Y aquí se viene lo brígido. El juicio contra el imperio también ha comenzado. Y en las palabras de Jesús sería lo siguiente: si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no se puede mantener en pie. Esta opresión, esta dominación no puede seguir en pie. Y este segmento de 3 horas, de las 12 a las 3, termina y cierra con una mención a las mujeres. Marcos quiere terminar esto diciendo que hay mujeres ahí. Hay 3 mujeres que están presentes en la muerte de Jesús. Y tal vez por la cultura de la época, las mujeres podían estar porque no eran sujetos de arresto. O sea, ellas no podían considerarse como seguidoras como tales del Nazareno. Pero no olvidemos que los que prometieron seguir a Jesús, que los que prometieron estar hasta la muerte con ellos, ninguno de ellos está, pero sí las mujeres. Las mujeres están presentes también en la sepultura de Jesús y luego como testigos de la resurrección. Ahora, las personas que quieren hacer como estos niveles de género en las iglesias y quieren decir, no, el hombre es más que la mujer, deberían recordar mucho este texto bíblico. Deberían recordar que quienes estuvieron con Jesús, quienes demuestran la marca de un discípulo verdadero, fueron las mujeres y no los hombres. ¡Pum! ¡Pum! Eso. Y vamos con el último segmento, chiquillo, y con esto termino. Esto de verdad termino, ya se está terminando. ¿Ya se aburrieron? ¿Ya los tengo durmiendo? No, ok. No termine. Está emocionante. Vamos a ir a Marcos 15:42 y con esto terminamos, amigos. 6 p.m. Se terminó el segmento de las 3 horas. Vamos. Amén. Dice favor. así: ya anochecía y como era el día de la preparación, víspera de sábado, José de Arimatea, consejero respetado, que esperaba el reino de Dios, tuvo la osadía de presentarse a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Rígido. Hasta ahí nomás, amigo. ¿Cómo se llamaba este hombre? Nadie escuchó.
José de Arimatea. Gracias, muchas gracias por responderme, por hacerme caso, por no hacerme sentir que estoy solo, ultra solo, pensando que me cambiaste por otro, dice el Salmo 23. Perdón. Ok, 6 de la tarde, el Sanedrín es el consejo máximo para los judíos. Ustedes saben que esto, aquí los que están en este Sanedrín son las clases aristocráticas judías, los principales sacerdotes, los miembros de las más importantes familias que tenían. Todos estos personajes que son destacados de la sociedad, ellos no se pueden juntar con cualquiera, brother, por favor. Ninguno de ellos se ha visto simpatizante de Jesús, ninguno. En el Evangelio de Marcos, por lo menos, ninguno de ellos. Oye, pero ¿y cómo Nicodemo? Bueno, Nicodemo aparece en otro evangelio. ¿En cuál evangelio? En el de Juan. En el de Juan, el del John. Estamos hablando de que aquí no aparece ninguno simpatizante con Jesús. Estamos contando la historia. Ustedes no tienen que mezclar un evangelio y otro evangelio. Marcos lo está contando así. Y para él no había ningún simpatizante, chiquillos, de Jesús. Ninguno. Pero ahora, un miembro distinguido del Sanedrín, sí, del mismísimo Sanedrín, de esto donde están las familias más ricas, las aristocráticas, las que no se juntan con cualquiera, menos con un marginal como Jesús. Él ahora, José de Arimatea, el miembro de Sanedrín, de importante familia, viene a pedir el cuerpo de un hombre. Si en su momento él tenía una simpatía secreta por Jesús, después de este momento ya no va a ser más secreta. O sea, este loco ha cometido un suicidio social al asociarse a la hora de la muerte con Jesús. Pero esto no es lo más terrible de este relato. Chiquillos, José de Arimatea está pidiendo el cuerpo de alguien. Estos locos, ustedes se van a dar cuenta que las clases sociales, los que viven como los sacerdotes, los fariseos, todos estos tratan de vivir de una manera pura. Tratan de ser puros. ¿Qué significa ser puros? Brother, yo no voy a estar tocando a una mujer que tiene un ciclo menstrual. Yo no me voy a meter con ella. Yo ni siquiera puedo tener polución nocturna. Para los que saben lo que es polución nocturna. Sueños mojados. No podían. De hecho, eso ya era impuro. ¿Y los muertos? ¿Y el que toca a un muerto, amigo? Eso también es impuro. ¿Cómo uno de estos, miembro del Sanedrín, de importante familia, y que busca la pureza de todas formas, está pidiendo un muerto? La narrativa de Marcos nos deja entender que José de Arimatea ha tenido contacto con el cuerpo de Jesús, con el cuerpo sin vida de Jesús, con un muerto, y por ello ya se ha constituido mi compadre ritualmente en alguien impuro. Chiquillos, ese tipo de impureza se está evitando a toda costa. Ellos siempre están evitando esa impureza. Solo los familiares de un difunto, solo los familiares de las víctimas están dispuestos a asumir esa impureza. Y una vez más, para finalizar esto, las mujeres emergen al relato durante todo el Evangelio de Marcos. Las mujeres antes, en el Evangelio de Marcos, han mostrado o ocupado un lugar secundario, pero en esta última semana son las mujeres que muestran, como les dije antes, muestran las marcas del verdadero discipulado, muestran las marcas de ser un verdadero discípulo, estar con él hasta el final. Chiquillos, una de ellas ha entendido el sentido de Jesús en Jerusalén. Han estado en el lugar de su ejecución. Y ahora también se encuentran en el momento de su sepultura. Nos falta tanto por entender. En este puro día pudimos ver tantos actos simbólicos, como el eclipse, como el que se haya rasgado el velo. Actos simbólicos también, ¿por qué no? La elección de Barrabás por sobre Jesús, la elección de la violencia, de que siempre elegimos la violencia, y de que las mujeres que han sido secundarias en nuestra eclesiología, que han sido secundarias en las iglesias, Marcos las está destacando como verdaderas discípulas, y no ninguno de los otros 12 cobardes que se fueron. Recuerden, Marcos está señalando el fracaso de estos 12 cobardes que no están en ese lugar. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? ¿Quiénes son las valientes realmente? Son las mujeres. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Un centurión romano, brother. Un centurión romano está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios y no en el emperador, de quien vemos los actos de fe más grandes,
son de estos discípulos esporádicos. Es que, chiquillos, hay mucho en el mundo de Dios. Y a veces hay tan poco de Dios en las iglesias. ¡Pum! Así terminamos el día de hoy. Así termina el día viernes. No hay pregunta para compartir. No tengo una pregunta para compartir, pero creo que nos deja con una sensación de decir, brother, hay Simones de Cirene que cargan la cruz. Miren, en solo esto, en solo este texto, en solo este día, vimos tantas cuestiones. El velo rasgado, el eclipse, un Simón, que no es el Simón el amigo, es el Simón el desconocido que lo ayuda a cargar su cruz. ¡Oh! Hermoso. Comentarios, chiquillos. Comentarios. Si alguien quiere hacer algún comentario, puede hacerlo en este momento. Yo. Dele nomás. Me fijaba, igual estaba terminando de leer el texto y me daba, como que pensaba yo que si hubiese sido real esa multitud que incitaba así como que soltaran a Barrabás, como mucha gente tiende a creer, como que si realmente fuera una multitud, esa multitud a lo mejor como feliz de que cumplieran su propuesta y de querer ver el fuego ahí y todo el show, habrían estado presentes al momento final, pero se describe que están solamente esas mujeres. Entonces ahí como que se confirma finalmente que esa gente no estaba realmente a lo mejor aclamando que soltaran a Barrabás porque quisieran una real justicia, como se decía ahí, ¿cierto? O que realmente quisieran asesinar a Jesús, sino que era solamente como un show. Y brígido que en el versículo 11 lo dice literalmente, porque acá en mi Biblia dice, pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. Entonces es brígido como mucho tiempo. Yo igual fui parte de los que a lo mejor creyeron que esa multitud era la misma, pero el mismo texto dice que no. Claro, porque recuerden que la multitud que hablaba antes era la multitud que teme, no la misma multitud que pide que Barrabás lo liberen y que crucifiquen a Jesús. La multitud que victoriaba a Jesús era la multitud que temían los jefes, los sacerdotes, los principales de la sinagoga, temían a esa multitud. Jesús lo matan, porque a Jesús lo matan, ¿por qué? Porque Jesús estaba siendo muy aclamado por la multitud y eso era peligroso. Eso era tan peligroso que imagínense si estos pobres que ya tenían a la multitud casi en contra y vieron cómo Jesús una y mil veces los humilló con sus respuestas, era imposible de que ellos se den vuelta a la chaqueta, a menos que sean Boric. No, estoy bromeando. No, oye, y hay que agregar también que ahí se encontraba en el palacio de Pilato y no cualquiera podía entrar a esos lugares. Claro, muy Una bueno. persona del vulgo del pueblo no iba a estar. Claro, por lo demás, y es tan bacán poder darse cuenta que el estudio como contextual de las cosas realmente revela y te explica, en realidad te ilumina el concepto de cosas que muchas veces pasaron mal entendidas por haber leído las cosas como fuera de contexto, los versículos separados. Es súper bacán. De hecho, hoy como que estuve así como emocionado desde que partimos. Qué buena, Luquita. Bacán amigo. Pablito Flores, por favor, coméntanos más. Y gracias, Luquitas, por tu comentario. Gracias por ese aporte. Igual como tú dices, Santiago, que cuando se cortó el velo, también se cortó como la rutina de esperar un año para poder arrepentirse de los pecados. Y nosotros también tampoco valoramos, por lo menos a veces me pasa que yo no valoro el hecho de estar 24/7 o estar en el día hablando con Dios, porque ellos esperaron un año para poder arrepentirse y nosotros tenemos la oportunidad de arrodillarnos o pensar en Dios, cantar un coro o pancito de vida, pero ese pancito de vida dice, pero un papel nomás, un papel impreso, pero al final a veces ese pancito de vida te da como un aliento a tu vida. Y a veces nosotros no nos valoramos y nos valoramos como ese gran sacrificio del corte de velo, porque al final el corte de velo significa que cortó la tradición, cortó como esperar un año, sino que yo puedo hablar con Dios 24/7, Él me va a escuchar y también me va a responder de alguna forma. Buenísima, Pablito. Gracias por comentar eso. Y recordemos también algo importante acá, el tema de que tenemos este libre acceso. Recuerden que muchos de los judíos todavía no lo entienden.
Para ellos seguía el tema sacrificial, para ellos seguía tal cual todo. Pero este es el símbolo de decirle, oye, todo lo que hizo Jesús, toda su vida, la pasión no solamente fue este momento, la pasión de Jesús fue su vida, y lo que hizo en vida, Jesús fue brígido, porque se va contra este imperio, o sea, contra esta religión, contra este templo, porque veían cómo lucraban con el dolor de las personas, veían que lo que se debía hacer el templo, lo que debía hacer realmente, no lo está haciendo. Entonces el templo ya no sirve. Y por eso sana a la gente fuera del templo. Por eso sana a los leprosos fuera del templo. Otro día podemos hablar de eso con más detalles, o los que tienen el libro parecido a ti, ahí lo pueden encontrar con más detalles. Chiqui, promoción. Ahí lo pueden encontrar con más detalles. Pero ahí ustedes se dan cuenta por qué Jesús sana fuera del templo. Recuerden que los que iban los leprosos, para ser sanos, tenían que ir al templo a purificarse delante de un sacerdote, y Jesús le dice en una ocasión, ve y preséntate donde el sacerdote para recibir el perdón de pecados, según dice la ley de Moisés. Pero Jesús está haciendo una ironía, diría por ahí Reza Aslan. Está haciendo una ironía. Jesús no le está diciendo ve y haz eso. Jesús no cree que eso sea lo que lo purifique. Jesús hizo que ya reciba la salvación y la purificación ahí, fuera del templo, sin necesidad de un sacerdote y sin dinero de por medio. Lo hizo gratis. Entonces también Jesús, con este del velo rasgado, está diciéndole que relacionarse con Dios es algo distinto, ¿no? Dios no está patrocinado en el templo ni por los sacerdotes. Dios es para todos y todas. Eso es lo que quiere decir. Alexander y después la Loreto. ¿Se me escucha, cierto? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué me gustó lo que tú estás hablando? Que muchas veces lo del rol de la mujer, porque muchas veces yo lo he venido escuchando muchos años, que realmente ha sido la iglesia muy machista, en el sentido de que el hombre tiene que predicar, la mujer tiene que sentarse en la banca acompañando al que predica, en fin, de cosas que a mí me chocaban un poco, y lo vengo escuchando desde que me convertí. Y ese tema que tocaste tú, que estaba ahí siempre la mujer, que estuvo ahí, claro, porque Jesús, que a quien le secaban, cuando lo pegaban por látigo, le secaba su sangre, la mujer estuvo ahí. Estuvo todo el rato metido ahí la mujer. Y ese es un rol que cumplía la mujer y no lo tocan en la iglesia. Ese rol importante cuando estuvo con Jesús. Y que las mujeres tienen la misma, muchas gracias Alexander por tu aporte, y que las mujeres están y permanecen en todo momento y muestran las verdaderas marcas de un discípulo. Brígido. Muchas gracias Alexander. La Lore, y terminamos con el Helton. No, a mí me parece súper brígida como esa dicotomía que hay de un proceso tan negativo como es sentirse solo, y como, ¿por qué digo dicotomía? Porque si lo miramos desde arriba, la respuesta es súper hermosa, porque pese a la sensación de soledad, Dios igual mandó gente, Dios igual mandó las personas necesarias para terminar de cumplir todo ese proceso y validar todo el pacto que ocurrió. Entonces es como súper dicotómico y me hace explotar la cabeza como desde una sensación tan horrible como es estar solo y sentirse así como tan traicionado, y todo lo que le pasó a Jesús, todo lo que vivió, para luego experimentar, y si lo ves de arriba, es estar acompañado y estar finalmente viendo el rostro de Dios en extranjeros, en extraños, en personas, en distintas personas que tú no esperas. Como que igual derriba el mito de la expectativa, que cuando uno no espera es mucho más lindo, y es un regalo, ese regalo como de la libertad. Eso. Oye, perfecto, Lore, me encantó también eso. Me gusta que son extraños, me gusta que este Simón de Cirene extraño, me gusta que a quien le promete estar en el paraíso hoy mismo es a un extraño, donde debieron estar sus amigos, a los amigos. Esto es una ironía, otra vez, es una ironía, porque sus amigos le piden estar en esa gloria. Juan y Jacobo le pidieron estar en esa gloria. Y él le dijo, no, o sea,
loco, no sabes lo que estás pidiendo. No le dijo, sí, van a estar ahí, no, tranquilo. No. ¿Y a quién le promete? Es a un extraño. La ironía es... Helton. ¿Aló? Sí, Sí, quería compartir una herejía. Comparta la herejía. Es una muy buena hora para una herejía. Es una buena hora para una herejía. No, me quedo, bueno, muy bonito todo. Te agradezco, Santi. Me quedo con lo que dijiste en un momento, que el evangelista está escribiendo, no hay que perder de vista que el evangelista está escribiendo en el año 70 y posiblemente después del año 70, claro, cuando ya el templo está destruido. Y claro, es una maestría también del evangelista repensar a Dios también fuera del templo, porque de hecho ya no hay templo. Entonces, obviamente pone el evangelista a Jesús afuera del templo, sanando afuera del templo y todo fuera del templo, porque era muy necesario para el creyente de aquel tiempo pensar a Dios ahora fuera del templo, porque ya no lo tienen. Claro. Y de hecho es un reto también hoy día para nosotros, para escribir, y aquí viene la herejía, para escribir nuevos evangelios. ¿Cómo pensamos a Jesús? ¿Cómo pensamos a Dios hoy día? ¿Cómo pensamos a Dios hoy día, por ejemplo, no sé, con las nuevas tecnologías que se están creando, la clonación, la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a pensar a Dios cuando todo eso esté ya latente? Entonces, no, eso quería compartir. ¿Cómo pensamos ahora a Dios y cómo lo pensaremos mañana? Es necesario también crear estos nuevos evangelios, así como lo creó Marcos, o el autor de Marcos en ese tiempo, cuando era muy necesario repensar a Dios, cuando ya no había templo. Eso. Qué lindo, Helton, qué lindo lo que dices. De verdad, es muy bonito, porque esto nos da una luz tremenda. ¿Sabes qué es lo brígido? Que claro, ¿qué pasa si a ellos ya no tienen el templo que tanto habían anhelado? O sea, ya el Imperio Romano aplastó su templo. ¿Dónde está Dios? No somos nada. No somos nada. ¿Se han dado cuenta que a veces la pandemia nos entregó algo brígido? A pesar de todo lo malo, de lo horroroso, aquí podemos decir de good pandemia, como decían el buen viernes, como dicen los angloparlantes, el mundo angloparlante que lo dice así. Lo bueno de la pandemia es que nos sacó de los templos, porque nos hizo pensar fuera del templo. El problema es que tenemos tan arraigadas esas raíces que sentimos tan necesario el querer ir a una iglesia física. No tengo nada con los que quieren ir, y está bien, chiquillos, no estoy diciendo nada en contra de eso, solo quiero hacerlos pensar, de decir, oye, seguimos pensando que a Dios lo encontramos allá, es que nos trae recuerdos, es que encontramos tan bonito. No, es que nuestra ritualidad, nuestra forma de concebir a Dios nos lo pide, pero en el fondo sabemos que a lo mejor a Dios no lo encontramos ahí. No lo encontramos ahí. Y debemos de empezar a hacerlo tangible. ¿Dónde encuentro a Dios? ¿Dónde está Dios fuera de esto? Como dijo Helton, ¿cómo pensamos a Dios fuera de esos lugares santos? Para los judíos era el templo, las montañas eran símbolo de la presencia de Dios. Para Jesús son las personas. A Dios lo encontramos en la gente. A Dios lo encontramos en medio de la comunidad. Ahí encontramos a Dios. Por eso digo, valoren tanto las relaciones que tenemos. Porque a Dios tenemos que saber encontrarlo dentro de esas relaciones. Y no necesariamente de las relaciones que no son fáciles. Las relaciones con el que soy amigo. Porque eso es fácil, brother. Jesús diría, eso no tiene ningún mérito. Amar a los enemigos, amar a los que nos cuesta amar, ese es el mérito. Y ahí encontramos a Dios también.
Hay que escribir nuevos evangelios. ¿Y saben cómo se escriben nuevos evangelios también? Cuestionando. Porque lo que hacen es cuestionar el mundo en que viven, la religión en la que viven, el imperio en el que viven. Lo cuestionan para poder dar nuevos caminos. Y nosotros también tenemos que ser capaces de entregar nuevos caminos a las personas. Y los evangelios es eso, una buena noticia. Amigo, ya nadie está dando buenas noticias. Y la iglesia no está siendo portadora de buenas noticias. De hecho, nadie quiere la noticia que da la iglesia. Y eso nos tiene que hacer pensar. Como dijo Helton, de escribir nuevos evangelios. Nueva buena noticia. Que nuestra vida se transforme en una buena noticia. ¿Quién iba a decir algo? Yo te digo, y pensar que... Y después Marilu. Pensar que estamos recién que estamos leyendo solamente la versión de Marcos. Imagínate la riqueza bíblica y de la vida de Jesús que Marcos lo ve así. El día de mañana a lo mejor vamos a ver cómo lo vio Mateo y nos va a dar otra perspectiva totalmente rica en interpretación y cómo lo ve. Imagínate cuando veamos cómo lo ve Juan. Entonces, imagínate que solo con una mirada estamos sacando pero todo este tesoro. Imagínate verlo en 4 miradas. Y si nos queremos poner más hereje, todos esos evangelios que el canon no hace, como el evangelio de María Magdalena o el evangelio de Tomás, de Felipe. Heavy. Oye, hermano, que te ponía hereje. No. Es brígido, porque nosotros decimos, y otras personas cuando hemos dado este estudio en otras partes nos han preguntado, ya, pero ¿y Barrabás existió o no? Loco, ¿qué importa? No importa si existió o no existió Barrabás, es el símbolo detrás. Mira, uno dice, oye, que yo no podría concebir a Jesús sin su nacimiento virginal. Si Jesús no nació de una virgen, para mí Jesús se me cae completamente. Y si no fue así, ¿qué? Para Marcos ni siquiera le interesó la infancia de Jesús. Para Marcos la vida de Jesús, lo que le importó fue desde que Jesús fue bautizado al ministerio. Eso es lo que le importaba realmente a Marcos. ¿Se imaginan? El evangelio de Marcos parte ahí. No parte como Lucas, por ejemplo, que parte en la infancia, o como Mateo, que parte en una genealogía, ¿no? A Marcos no le interesa la infancia de Jesús. A Marcos le interesa su ministerio y va como corriendo porque quiere llevarlo luego a la cruz. Mariluz, por favor. No, súper interesante todo. Y hablando un poco de lo que se rasgó el velo, yo creo que esta pandemia, llevándolo ahora a la actualidad, esta pandemia, yo creo que fue, de verdad, siento que es para los hijos de Dios. Creo que se descubrieron los corazones de donde tenía esa comunión con Dios, si era el día domingo o era tu vida, es tu vida. Entonces creo que no podemos, después que termine esto, si es que termina, ¿no es cierto?, la pandemia, o los que han vuelto, volver a lo mismo. Yo creo que en este tiempo Dios nos habló de esa intimidad, de ese que el velo se rasgó, y ya no tenemos un libre acceso si somos hijos de Él, ¿no es cierto? Y interesante todo como lo planteaban. Yo iba anotando muchas cosas que, así como Barrabás, ¿qué importa de verdad también, ¿no es cierto? Lo importante es que llegó ahí y que dio su vida por nosotros. Y a pesar de todo, de sentirse solo en un momento, él sabía que era un propósito, que estaba ahí, que para eso nació. Entonces, acotar eso, que no podemos, después de todo esto, seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Yo creo que aquí es como confrontarte con una verdad. Eras un día domingo de ir a un lugar, de estar, o de verdad esto es tu vida. Eso. Qué heavy, qué buen mensaje, Marilu. Gracias. Gracias por bendecirnos con eso, porque realmente ¿de qué se trata nuestro cristianismo? ¿Se trataba de ir a algún lugar? ¿Se trataba de centrarnos en la iglesia? Y era como una especie de expiar los pecados, de saldar nuestra culpa, ¿no? De cauterizar nuestra conciencia. Ya vine a la iglesia y me siento bien. Era como cuando Josué contaba que en su escuela dominical le hacían leer versículos bíblicos y él los leía rapidísimo para decir que lo ha leído. En nuestra vida de adulto es prácticamente lo mismo. Vamos a la iglesia, nos llenamos de programas, de cosas. ¿Para qué? Para saldar nuestra deuda con Dios. Para sentirnos menos pecadores.
Y de eso se trata nuestro cristianismo. Estamos en una crisis de fe tan tremenda, o si nuestro cristianismo se basa en que si existió Barrabás o no existió Barrabás, estamos en una crisis tan profunda porque no hemos entendido el mensaje detrás del texto, como decía Helton ahí. Porque no hemos entendido lo que nos quiere decir Jesús. ¿Estuvo bonito hoy o no estuvo bonito?